Bueno, buenas noches. Ya iniciamos nuestro en vivo, nuestro podcast en este episodio número 7. Nos encanta este espacio en Cuaderno Rojo. Me presento de nuevo, soy Génesis y en este episodio vamos a estar conversando con una persona muy especial que ella también tiene mucha experiencia, como todos nuestros invitados, en el área de la educación inicial. Hoy vamos a hablar un tema bastante actual, interesante y con el que buscamos romper uno que otro mito o uno que otro miedo. Y vamos a abordar todo lo que está relacionado con la implementación de la tecnología para mejorar el aprendizaje y la gestión educativa, pero vamos a romper, como dije, un poco de esos mitos y esos miedos relacionados a la tecnología. Mi invitada de hoy es Andrea González. Gracias, Andrea, por tu tiempo. Muchas gracias. Bienvenida. Te doy la palabra para que te presentes y comencemos este hermoso espacio. Bueno, Génesis, muchas gracias. Buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches en Argentina. Gracias a todas las personas que se conectan y nos escuchan y gracias a Cuaderno Rojo y a Génesis por esta invitación. La verdad estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes, muy abierta a sus preguntas, a nuevas ideas y sobre todo a nuevos aprendizajes. Cuéntanos, Andrea, el nombre de tu rol en este caso, a qué te dedicas en la educación inicial. Bueno, actualmente trabajo como coordinadora académica del Jardín Infantil Las Pequeñas Semillas. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, en la zona norte de Bogotá. Mi formación de base es licenciatura en psicología y pedagogía y en este momento estoy culminando mi proceso de maestría con la Universidad Sergio Arboleda en la maestría en didáctica digital. Hermoso, me encanta. ¿Y qué hace una coordinadora académica? Bueno, de todo un poco. Realmente es un rol muy bonito. Nosotros somos un jardín no tan grande, aproximadamente de 125 a 130 niños en edades de entre 1 año a 6 años. Entonces, lo que hacemos principalmente desde la coordinación es acompañar los procesos de formación docente con el modelo pedagógico particular que trabaja nuestro jardín, que ha sido un modelo pedagógico propio incorporando diferentes investigaciones de la Universidad de Harvard y otro tipo de investigaciones educativas para trabajar las diferentes habilidades y destrezas de pensamiento de los niños. Entonces, nuestro proyecto se llama Aulas para Pensar y tiene como base el modelo pedagógico de enseñanza para la comprensión. Entonces, Okay. en todo este proceso, la coordinación académica lo que hace es acompañar el proceso formativo de las docentes, acompañar las clases, guiar la estructura de la planeación de acuerdo a cada una de las dimensiones del desarrollo de los niños de preescolar. También pues brindar un acompañamiento a los papás cuando se requiere en otros procesos de formación, de psicología o de terapia ocupacional, de fonoaudiología. Realmente hacemos un trabajo muy integral desde el preescolar para que los niños tengan unas muy buenas bases y una formación muy sólida al momento de ingresar al colegio. Ok, o sea, es un trabajo bastante grande. Trabajas para educar a las educadoras, a los niños y a las Y familias. a los papás, sí, 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 sí. Qué bien. Bueno, entrando un poco en el tema para el que nos reunimos hoy, hay una frase que me gustó mucho cuando empezó nuestra conversación, que me dijiste, hay cierto a veces temor o ciertos que tienen algunas educadoras o algunos centros educativos con respecto a el uso de la tecnología en sus aulas. Eh, Me imagino que esto ocurre porque hay una visión de que la tecnología puede resultar adictiva, en realidad puede resultar un poco de distracción. Entonces, para romper con esto, me gustaría que nos comentes hoy cuáles son
esos espacios en los que la tecnología realmente beneficia al aula y cómo lo hace en tu experiencia. Ok, claro que sí. Me gustaría también como iniciar esta parte contando un poco de la experiencia que tuve a raíz de mi proceso de investigación en la maestría. Y es que, como tú mencionas, a veces hay como un tabú frente a la incorporación de recursos o dispositivos tecnológicos, sobre todo en niños tan pequeños. Em, Obviamente nosotros como educadores y particularmente desde el jardín no queremos desconocer que en algunos casos sí la sobreexposición a pantallas o la sobreexposición a cierta clase de dispositivos puede generar en los niños pues diferentes alteraciones sensoriales por la cantidad de estímulos auditivos o visuales que pueden estar recibiendo en ese momento. Sin embargo, siempre hemos querido darle como un enfoque muy diferente, un enfoque formativo, en el que los niños tienen un espacio específico durante la semana de aproximadamente 30 a 40 minutos, donde se relacionan con ese dispositivo tecnológico, que en nuestro caso es una tablet, con diferentes aplicaciones que han sido escogidas por las docentes titulares para trabajar algunos de los contenidos o para reforzar algunos temas que se están viendo. Entonces siempre enfocamos esa clase a seguir trabajando por ejemplo, algunos conceptos numéricos, algunas habilidades de lenguaje, habilidades de pensamiento, donde los niños tengan que clasificar, armar parejas, hacer clasificación de objetos, encontrar siluetas, pero siempre es un espacio muy dirigido y muy acompañado por cada una de las docentes. Y creo que este es uno de los aportes, digamos, más interesantes que hemos podido ver al incorporar estos recursos tecnológicos en el aula, y es que en la medida en que las docentes tengan un conocimiento previo y se haga un acompañamiento, pues los niños van a tener mucho más ese direccionamiento hacia el por qué se está utilizando ese dispositivo tecnológico. Entonces, no se trata como de simplemente darles las tablets para que jueguen y ya, sino que se enfoca hacia el juego, hacia la actividad puntual que está trabajando la docente. En algunos casos también hemos encontrado, como tú mencionas, resistencia por parte incluso de las mismas docentes, pero nuestro jardín ha hecho unas incorporaciones también importantes en la parte de proyectos transversales y de capacitación a docentes, precisamente como para mostrar esas ventajas de todos esos dispositivos tecnológicos dentro del aula. Incluso las profes tratan de ir más allá de simplemente presentarles los videos a los niños, sino de también buscar otro tipo de programas, aplicaciones, canciones, juegos, que incluso en algunos momentos se han compartido con los papás para que ellos también desde casa pues vean un propósito más formativo. Ok, entonces lo que nos queda o aprendemos de esto es que la herramienta no es la herramienta en sí misma, sino lo que se hace con ella. Eso es lo más importante en estos escenarios. Eh, hay una cuestión para los que estén escuchando el uso de tablets. El uso de tablets en los, en los niños, por ejemplo. Tú me dijiste una frase que me causó bastante interés, que era entregar dispositivos con chantaje. O sea, entregarlo o entregar el dispositivo a los niños esperando alguna devolución del niño o quitándoselo como una especie de castigo. O sea, quiero hablar de este comportamiento que suelen tener las familias con los dispositivos electrónicos de los niños y por qué no es tan beneficioso hacer esto. Sí, claro que sí. En ese proceso de investigación que te cuento, en la formación de la maestría, tuve la oportunidad también de hacer diferentes entrevistas con padres de familia para indagar respecto a sus percepciones frente al uso de este tipo de dispositivos. Entonces hicimos todo un trabajo conjunto con papás, con directivas y docentes para indagar
cuál era la respuesta de los niños frente al uso de los dispositivos tecnológicos. En el caso de los papás, encontramos que alrededor de un 80% de los papás del jardín estaban empleando estos dispositivos como un recurso para obtener un cierto tipo de comportamiento o para evitar también cierto tipo de comportamiento en los niños. Esto es a lo que podríamos denominar una especie, digamos, de chantaje emocional. Entonces encontramos situaciones muy puntuales donde los papás abiertamente nos decían, mira, es que si yo no le pongo la tablet, él no come. O si yo no le presto el celular para ver su caricatura favorita, no se duerme. O estamos paseando en el centro comercial o estamos de visita donde la familia, los abuelos, los tíos, y si yo no le presto el celular, entonces me hace el escándalo y no me deja estar en la visita o no me deja estar en la reunión, entendiendo pues que digamos las dinámicas laborales de muchos papás también cambiaron, ahora están desde casa. Entonces a veces tienen como esos espacios donde se cruzan con los niños y como que no saben qué hacer o qué tipo de actividades pueden trabajar con ellos y resultan dándoles el celular o la tablet simplemente para obtener una clase de comportamiento. Entonces, esto es muy interesante porque a raíz de todas esas entrevistas con papás y de los datos que pudimos obtener, encontramos que los niños también tienen unas reacciones muy diferentes, tanto en casa como en el aula, frente al uso de estos dispositivos. Entonces, en casa los niños generalmente están muy ansiosos, incluso pueden mostrar conductas agresivas cuando el papá o la mamá le dicen es hora de que me entregues la tablet, hoy no vamos a comer con tablet o no vas a dormir con el celular. Mientras que, digamos, en el aula encontramos que, aunque sí se presentaron, tampoco digamos que la idea es idealizar por completo el aula, aunque sí se presentaban situaciones donde los niños de pronto decían, no, profe, dámelo un poquito más, pero ¿por qué? ¿Pero por qué se acabó tan rápido el tiempo? Hubo algunos pequeños episodios de llanto, pero no de la misma manera como los papás nos lo referenciaban en la casa. Digamos que al ser un espacio muchísimo más organizado y con normas más estructuradas, el aula de cierta manera les mostraba a los niños como que este es un espacio donde utilizamos la tablet con este propósito, pero se acabó el tiempo. Aparte, digamos que en el jardín utilizamos otro tipo de estrategias también de contención emocional para ayudar a los niños a que este tipo de respuestas puedan ser más asertivas. Entonces, los anticipamos o usamos, digamos, recursos que nos ayuden a manejar la predictibilidad con ellos, los relojes de arena, los cronómetros, alarmas, bueno, como diferentes estrategias de anticipación para que ellos también se puedan organizar y puedan saber pues que ya terminó el tiempo. Digamos que a veces en casa es un poquito más difícil. Una de las conclusiones a las que también pudimos llegar muy interesantes es que muchos papás a veces no sabían cómo utilizar ese recurso, sino que simplemente se lo daban al niño como por salir de paso y no más. Entonces, esto nos genera como una dualidad muy importante porque vemos que los niños sí son capaces de organizarse en diferentes espacios, que ellos sí pueden generar poco a poco ese autocontrol y esa autorregulación que se requiere al momento de usar un dispositivo, siempre y cuando estén guiados pues por el adulto y obviamente entiendan como el propósito formativo. Entonces, obviamente la idea es que cada vez los adultos manejemos muchísimo mejor toda esta información y evitemos usar los dispositivos para generar ciertos comportamientos en los niños, mucho menos volverlo como una herramienta de castigo o amenaza. Entonces, si no haces tal cosa, te quedas sin tablet. Si te portas mal, te quito el celular, cosas de ese estilo. Y yo creo que muchas personas que han tenido que enfrentar este tipo de dinámicas se habrán dado cuenta que a veces no funciona o que a veces funciona momentáneamente, es decir, yo le puedo decir al chico,
si no haces tal cosa, te quito el celular, él deja de hacerlo por ese momento, pero después seguramente se reitera el comportamiento, porque digamos que no es un recurso efectivo para de pronto disminuir o apaciguar ese comportamiento que está teniendo el chiquito en ese instante. Claro, y esto también abre un par de preguntas con respecto a la tecnología en este escenario de usarla para aprender, usarla en los chicos, es ¿qué estrategias o qué técnicas se suelen usar o qué planificaciones, herramientas emocionales, como querramos decirle, se suelen usar para integrar esa tecnología en el aprendizaje o en el día a día del chico de una manera saludable? Que en tu experiencia, por ejemplo, ¿qué suelen hacer? ¿Qué técnicas suelen hacer para que eso se haga como debería ser? Bueno, digamos que lo primero de lo que partimos nosotros como jardín y es de la formación de las educadoras, es que ellas tengan muy claro cuál es el propósito formativo de utilizar ese tipo de herramientas, es decir, cuál es la acción del pensamiento que quieren que los niños realicen en ese momento. Entonces, si ellas quieren, por ejemplo, que clasifiquen, que observen, que analicen, que escojan, comparen, contrasten, etcétera. En la medida en la que ellas ya tengan clara esa habilidad, luego pasamos a abordar un contenido puntual. Entonces podemos hablar de figuras geométricas o podemos hablar de números, de letras, de colores, etcétera. Y luego buscamos el cómo, el a través de qué tipo de recursos vamos a lograr que los niños realicen esa acción del pensamiento y se acerquen más a los contenidos que queremos trabajar. Ya cuando las docentes tienen como esa estructura dentro de su planeación de clase, ven oportuno qué tipo de herramienta tecnológica o digital les puede servir más a ese propósito. Entonces pueden escoger videos, pueden escoger juegos en línea, pueden escoger juegos donde de pronto los niños tengan que descubrir algunos elementos, relacionar siluetas, escuchar diferentes sonidos onomatopéyicos y relacionarlos, canciones, bueno, como diferentes recursos que se adapten como a lo que ellas quieren dentro de ese contenido de clase, dentro de ese momento de clase. Y pues adicionalmente eso está articulado con esas estrategias de contención emocional que te menciono, que manejamos en el jardín a partir de un proyecto de inteligencia emocional, un proyecto transversal que tenemos. Entonces se utilizan, nosotros lo llamamos las llaves de la crianza respetuosa, que es, digamos, un abordaje que hemos tomado a partir de los planteamientos de diferentes psicólogas infantiles como Andrea Cardemil, Machi Guerrero y Manuela Molina. Entonces, lo que hemos hecho es como participar en diferentes talleres y diferentes conferencias dadas por ellas para integrar esos elementos que nos puedan servir al momento de la contención emocional con los niños. Entonces, podemos usar, por ejemplo, la llave de la anticipación o estrategias que nos permitan trabajar en la predictibilidad. Entonces ya los niños tienen tarjeticas, por ejemplo, dentro del salón para saber qué clase va primero, qué clase va después. Cuando estamos en la clase donde hay una relación directa con los dispositivos tecnológicos, se utilizan los relojes de arena o los cronómetros para que los chicos sepan cuál es el tiempo destinado. Los relojitos vienen por colores y el máximo es de 30 minutos, también un poco para ir garantizando los temas de los periodos de atención de los niños, que generalmente no son tan largos. Entonces no podemos de pronto pretender que ellos estén muy enfocados en una sola actividad tanto tiempo. Incluso a veces las profes planean el uso de ese recurso por 10 o 15 minutos, luego hacen otro tipo de juego o de actividad y luego retoman nuevamente como esa clase. También obviamente nos aseguramos de que sea un espacio agradable para ellos, un espacio tranquilo, no hay ningún tipo de motivación externa frente al uso de las tablets, es decir,
No es que si no la usas o si la usas vas a ganar esto o vas a perder aquello, eso digamos que no tiene lugar dentro de las clases. Y esas son como las principales estrategias que utilizamos. Perfecto. También es importante recalcar y dejar en claro el factor tiempo en el uso de la herramienta tecnológica. O sea, saber dosificar y programar el tiempo que el pequeño está usando. Esto me gusta el punto que tocas de que ellos tienen un periodo de concentración un poco más corto que un adulto, que eso es importante que tenerlo en cuenta para que también el proceso de aprendizaje o lo que estemos aprendiendo sea exitoso y no, quizás no los frustre o no los aburra a ellos. Y estamos hablando mucho como que en la parte pedagógica, ¿no? O sea, cómo lo usa el educador en la parte pedagógica. Ahora, implementando estas tecnologías en tu jardín o investigando cómo lo implementan otros jardines, ¿qué beneficios has encontrado en la gestión de la educadora, en su gestión diaria, en el hacer? Bueno, digamos que estos beneficios se pueden ver desde dos aristas. Una tiene que ver ya con la planeación específica de la profesora, de la docente dentro del aula, y poder dinamizar muchísimo más la experiencia de aprendizaje que le brinda a los niños. Digamos que nosotros ahorita como profes y más con los chicos de estas nuevas generaciones, no podemos pretender hacer como clases muy estáticas o donde el profe todavía se para en el tablero y da como la clase magistral. Y los niños copian o los niños se quedan sentados todo el tiempo. No, al contrario, tenemos niños con temperamentos muy diferentes, niños con necesidades de aprendizaje también distintas. Entonces, la incorporación de este tipo de recursos hace que las profesoras cada vez sean más dinámicas dentro de su planeación y les puedan dar experiencias de aprendizaje más nutritivas a los niños. Entonces, que ellas busquen el video, que busquen el juego, que busquen un ebook, que busquen una plataforma interactiva donde los niños puedan cada vez interactuar con más material y puedan ampliar ese espectro pues de conocimiento, de interés y motivación, ha sido uno de los hallazgos más interesantes en la incorporación de estos recursos tecnológicos en el aula. Y la otra arista tiene que ver como con las posibilidades que ellas tienen también para optimizar su tiempo y de dejar de lado como un poco tantas cosas un poco más administrativas, por decirlo así, y enfocarse más en el tema pues de la planeación de clase o de poder estar con los niños, de estar muy al tanto de sus procesos. Entonces, también el facilitarles como la vida a ellas en cuestión de el uso de nuevas plataformas, particularmente con la experiencia que tenemos con Cuaderno Rojo, ellas se demoran menos tiempo en hacer sus reportes, hay muchas cosas que ya están sistematizadas, la comunicación con los padres también es muy efectiva, es muy instantánea, entonces eso les facilita a ellas muchísimo por ejemplo, el tomar la asistencia, el hacer los reportes, en saber cómo va el proceso de alimentación, el saber si hay un comunicado especial, una circular o crear las actividades masivas, por ejemplo, que ha sido una de las experiencias más bonitas porque al principio a las profes les costaba mucho, pero poco a poco han ido teniendo mayor experiencia. Y que ellas cada vez tengan como esas herramientas o softwares específicos donde puedan ir condensando sus planeaciones, sus informes,
y todos esos documentos académicos o de seguimiento que son muy importantes, pero que en la medida en que se use un recurso tecnológico o también un dispositivo, pues les hace más fácil el trabajo a ellas. Entonces, realmente el cambio ha sido muy, muy interesante. Las docentes tienen mucho más tiempo, como te digo, para enfocarse en los niños, en los procesos, para ayudar a los papás. Definitivamente pues el impacto en las experiencias de aprendizaje ha sido muy, muy significativo. A los niños les encanta, a ellos les encanta la clase, a pesar de que es muy cortita y ellos ya saben que tiene un tiempo específico, les encanta, la esperan con ansias, están siempre como a la expectativa de qué tipo de herramientas va a llevar la profe. Cuando hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de compartir ebooks con ellos, es genial porque es la misma voz de la profe ahí grabada, o salen imágenes, animaciones, interacciones. Entonces, han sido como materiales muy interesantes para trabajar con los chicos. Esto me parece muy hermoso porque está organizado, planificado y también abre un espacio de reflexión para las familias y para otras educadoras que no se animan a implementar la tecnología, en el que comencemos a entender que la tecnología no hay que usarla por usarla, hay que saber usarla. Y que si nos ponemos, si nos sentamos un poco, ¿no? A meditar con respecto a los materiales que usan para aprender en la tablet, si los llevamos si sacamos todos esos materiales y nos los imaginamos de forma analógica, es decir, un libro de papel para dibujar o un rompecabezas de cartón o de papel para dibujar, es como un montón de cosas, son un montón de cosas con las que quizás la educadora tenga que cargar, ordenar, guardar en el aula, y la tecnología puede llegar a cumplir la misma función que todos estos elementos. Hay más ahorro de espacio, quizás hasta más ahorro en el presupuesto, y que el tema no es que exista allí por existir, sino que de verdad se use con un propósito. A mí me gustó que dijiste al inicio, la educadora tiene que tener en claro qué quiere que el niño aprenda, qué quiere que el niño haga para poder usar eso. Creo que algo que suele suceder en los hogares es que, como dijiste, les entregan el dispositivo al pequeñito y el pequeñito a veces solo está toqueteando, está navegando sin supervisión, está haciendo cosas que quizás no debería hacer, y al final no saca ningún provecho de eso, sino que está allí con los ojos en la pantalla por el tiempo tampoco que no debería. Tomando en cuenta esto, y este escenario de que hay que usarlo bien y que a veces no ocurre tan bien en las familias, ¿qué recomendaciones le sueles dar a las familias que están un poco reticentes con respecto a usar dispositivos tecnológicos en el hogar con los niños? Porque tengamos en cuenta que aunque no los usen aunque los usen en el jardín, es posible que también los usen en casa. Entonces, ¿les das consejos a las familias con respecto a esto? Sí, por supuesto que yo considero que el aspecto más importante que debemos tener en cuenta es que en esta etapa de formación preescolar nosotros estamos en una formación interdisciplinar y muy integral. Entonces, no se trata de decir estamos frente al dios tecnología y frente al dios celular o tablet que nos va a solucionar todo, pero pues tampoco podemos esconderla y hacer de cuenta que no existen las tablets o que no existen los celulares, porque pues sería absurdo en esta era completamente digital. Entonces, como que la primera recomendación sería, tengamos en cuenta que estamos en un proceso de formación integral, donde debemos mostrarles a nuestros chiquitos cuáles son esos propósitos y esas habilidades que nosotros queremos desarrollar con ellos en el día a día, así como nos interesa su formación corporal o nos interesa su formación comunicativa o su formación en la parte cognitiva, pues también nos debe interesar cómo estamos alineando esa formación hacia el componente tecnológico
y cómo podemos mostrarles a ellos también la importancia de utilizar adecuadamente cualquier tipo de dispositivo o cualquier tipo de plataforma, página, software, bueno, cualquier tipo de herramienta con la que ellos se tengan que enfrentar. En ese sentido, pues también otra recomendación es que delimiten muy bien los tiempos en casa. Como les decía, nosotros particularmente en el jardín lo trabajamos mucho con relojitos de arena que vienen por tiempos. O pueden trabajar con cronómetros, con alarmas o incluso pues mostrándoles a los niños cómo funcionan los relojes analógicos. También a veces se puede hacer de esa manera. Tengan un espacio específico y destinado de pronto durante la semana. Nosotros, por ejemplo, en el jardín lo trabajamos una vez a la semana. Mira que ni siquiera es todos los días y no estamos generando como de pronto una ansiedad o una dependencia a los niños a estar todo el tiempo utilizando ese tipo de dispositivos. Entonces ustedes también podrían hacerlo periódicamente. Procuren que no sea en la noche ni antes de que los niños se vayan a dormir, porque efectivamente esa sobreestimulación de tantos estímulos, valga la redundancia, visuales y auditivos puede pues afectar también de pronto su periodo de siesta. Entonces procuren que sea más bien hacia la hora como de la tarde. Y sobre todo también evitemos que el uso del dispositivo se vuelva un chantaje emocional para ellos, como lo venimos diciendo. Entonces, la hora de la cena o del almuerzo, el desayuno, es la hora apropiada para hacer eso, pero no para estar con el dispositivo. No lo utilicemos tampoco como un medio de castigo o un medio de amenaza para que los niños tengan o no tengan cierto comportamiento. Y sobre todo pensemos como padres qué tipo de propósito formativo podemos tener con este recurso. Entonces, si tal vez yo quiero que mi hijo hoy practique la habilidad de clasificación, hoy quiero que mi hijo trabaje la habilidad de observación y encuentre las diferencias entre dos imágenes. Hoy quiero que mi hijo practique los números o asocie las cantidades, los colores, las figuras geométricas, etcétera. Y en la medida en que tengamos como muy claro y muy específico ese propósito, pues también el tiempo va a ser más limitado y el trabajo con ese dispositivo para los niños también pues va a ser muchísimo más ameno y digamos que más organizado. Esas Claro. son las principales recomendaciones. Obviamente nosotros desde el jardín y como profes, incluso muchas como madres o padres, tampoco queremos desconocer que habrá momentos donde de pronto el dispositivo se utiliza para un fin de diversión o de ocio, ¿sí? Entonces tampoco es como te digo, o sea, no se trata de llevarlo a ninguno de los dos extremos. Entonces, habrá momentos donde de pronto vamos a ver una película o voy a dejarte ver un capítulo de tu serie animada favorita, que serán 10 minutos, 15 minutos, o no sé, también quiero compartir contigo un video de la naturaleza, un video de los animales, o sea, la idea es que tenga como un propósito, ya sea un propósito formativo o en algunos casos un propósito de ocio, de diversión, pero que no se nos desborde el tiempo ni que se nos desborde como el manejo que le estemos dando a ese tipo de recurso. Entiendo, es importante lo que dices de no darle el dispositivo a la noche, imagino por el tema de la luz blanca. Yo creo que esto también no debería ser, no deberíamos hacerlo los adultos con Sí, con de el hecho. teléfono, que a veces nos pasamos un poco antes de dormir. Por ejemplo, qué resultados a largo plazo o en corto plazo han visto a nivel pedagógico, a nivel académico, con la implementación de estas tecnologías de esta forma? O sea, pues, siguiendo estos parámetros y esta regulación en el aula.
Bueno, en algunas actividades, en la medida en la que se van incorporando como este uso de dispositivos, vemos principalmente que los niños están muy motivados. Yo creo que esa es una de las como emociones que más se reflejan dentro del aula. Ellos están todo el tiempo como a la expectativa, cuando de pronto las profes van a utilizar este tipo de recursos o cuando es el momento de la clase de habilidades tecnológicas, nosotras las llamamos así. O sea, no es como la clase de las tablets, sino la clase de habilidades tecnológicas. Por lo que hemos venido hablando, hay todo un contexto organizacional y formativo pues en torno a esta clase. Entonces, los niños están muy motivados. Hemos visto también que logran mantener sus periodos de atención a veces un poquito más, están enfocados, logran hacer muchos ejercicios de recordar información o de evocar información después de haberles presentado este tipo de material o de que hayan interactuado con él. Incluso en los niños más pequeños vemos también cómo se va desarrollando la coordinación visomanual, es decir, en la medida en la que ellos van desplazando su dedito para colorear una imagen o para relacionar figuras, etcétera. Entonces también están trabajando esa habilidad oculomanual. Hemos visto también, pues, digamos, en los chicos más grandes, de 5 o 6 añitos, ellos ya logran hacer relaciones, por ejemplo, de figuras y de imágenes con palabras o asocian número, cantidad, es decir, se refuerzan todo este tipo de habilidades cognitivas o de operaciones del pensamiento a través del uso de estos dispositivos. Entonces, realmente los resultados han sido muy satisfactorios en esas clases particularmente. Los niños incluso a veces hacen trabajo colaborativo cuando se encuentran con juegos grupales, entonces entre ellos mismos, ven y me ayudas, o tú cómo lo hiciste, yo lo quiero hacer igual, dónde oprimiste, entonces como que entre ellos mismos se van guiando en ese proceso mientras están interactuando con el dispositivo. No sabía, y me encanta aprender algo nuevo con esto, que se trabaja esta parte oculomanual, porque yo también formo parte de este grupo que piensa que quizás las pantallas no ejercitan nada, o la tecnología, bueno, diciendo pantallas a la tecnología, no ejercitan nada en la persona más que el consumo pasivo de contenido, ¿no? Que es lo que a veces sentimos. Incluso siendo adultos sentimos que estamos todo el día consumiendo contenido de forma pasiva. Pero creo que es muy lindo ver que sí hay cosas que estimulan otras áreas del sistema, del aprendizaje del chico en especial. Por ejemplo, hablaste de los ebooks. ¿Cómo manejan el tema del libro electrónico en tu jardín, por ejemplo, en el kinder? Porque me gustó ese tema y estaba esperando preguntártelo. Claro que sí. Bueno, nosotros trabajamos por algo que se llama unidades de indagación, que como te mencioné muy al principio, hace parte del modelo pedagógico enseñanza para la comprensión. Entonces, las unidades de indagación básicamente son estructuras de las experiencias de aprendizaje que se dividen en diferentes etapas que nosotras denominamos, o bueno, nosotras tomamos los aportes de unas investigadoras que ellas denominan esto el ciclo de indagación. Entonces, en cada una de esas etapas del ciclo, los niños van desarrollando diferentes habilidades y diferentes destrezas y se van profundizando en los contenidos. De acuerdo a esa unidad de indagación, las profesoras plantean una temática puntual. Por ejemplo, en la unidad en la que se creó ese ebook se llama Del universo a la Tierra. Entonces, en esa unidad de indagación que es para niños de 4 años, las profesoras empiezan toda como una etapa de provocación donde los niños llevan sus ideas previas de qué es el universo.
Y hacemos por ejemplo, se oscurece un salón, se llevan lámparas, se proyectan video beam y ellos ven constelaciones, ven la parte como del Big Bang, o sea, hacemos toda, digamos, como la adecuación de los espacios para que ellos vivan un poco como esa sensación y se acerquen de forma más significativa a ese contenido. Entonces, eso mismo se va plasmando en el ebook. Entonces, como se presenta una primera página donde aparece como la formación del universo, pues desde la teoría del Big Bang. Se ponen unas imágenes animadas, hay unos sonidos específicos y unos enlaces a algunos videos de YouTube que ya pues han escogido las profes. Y luego pasamos como al tema de los planetas, del sistema solar particularmente. Entonces aparecen como las imágenes de los planetas y al lado de cada planeta un pequeño audio donde la profe ha grabado como una característica. Entonces dice, por ejemplo, la Tierra es el único planeta donde hasta el momento se ha descubierto vida, por ejemplo. Pero es la voz de la profe la que está ahí como en ese momento. Y el niño va pasando y se va encontrando como con diferentes momentos significativos de la unidad donde se ha narrado la formación del universo, las características de los planetas. Luego pasamos particularmente al planeta Tierra y empezamos a ver las características de la flora y fauna de nuestro país, que en este caso es Colombia. La idea es que los niños al final vayan como de lo más grande, que es el universo, a lo más pequeño, que es nuestro país, y reconozcan ese tipo de seres vivos que hay acá, que hacen como tan diverso este espacio natural y que generen acciones para el cuidado de ese tipo de ecosistemas. O sea, es como la finalidad. Pero todo eso está plasmado a lo largo del ebook, como te digo, con la voz de la profe, con enlaces a videos, con imágenes interactivas y realmente es un contenido que los niños disfrutan muchísimo. Me gusta mucho y me encanta saber que los niños los disfrutan porque es el propósito de todo esto, el propósito de todo lo que estás haciendo y de implementar toda esta tecnología es que ellos lo disfruten. Y creo que cuando dices disfrutar está involucrado el tema de hacerlo de forma saludable, es decir, no sentirse ansiosos, no sentirse presionados por si hacen algo mal, no van a tener el tiempo para aprender con la tablet, que eso también creo que forma parte de las estrategias dentro del aula. Sin importar lo que suceda, el niño tiene que tener acceso a aprender con esta herramienta. Así no se crea esto que hablamos de la remuneración, del chantaje, de todo esto. Para ir como que dándole un poco de la parte final de nuestro episodio, sé que hay un par de preguntas que están como que dirigidas a ciertos sectores. Por ejemplo, ya respondimos una pregunta importante que fue la de las familias, cómo podemos guiar a las familias y cómo podemos guiar a las educadoras que tienen curiosidad de dónde puedo conseguir estos materiales o por dónde puedo empezar a investigar quizás los materiales que voy a introducir dentro de esta herramienta. ¿Cómo lo hacen ustedes o qué consejos les puedes dar a esas educadoras? Sí, claro que sí. Pues digamos que ahorita hay mucho acceso a herramientas. Hay unas que son gratuitas y otras que pues son pagas. Entonces pues depende mucho también como de las condiciones de cada, de cada docente, pero en general hay muchas herramientas gratuitas. Por ejemplo, para hacer los ebooks podemos buscar la aplicación de Book Creator en Google. Hay una versión, como te digo, hay una versión gratuita donde nos permite todas estas funciones de las que yo les estoy hablando. Entonces nos permite grabar audios, tener enlaces a YouTube, insertar imágenes, insertar audios. Entonces, pues realmente es una herramienta muy, muy intuitiva. También podemos consultar otro tipo de páginas como WordWall o podemos consultar páginas de juegos online para niños, videos educativos.
Ya si de pronto alguien quiere como lanzarse a otro tipo de herramientas pues un poco diferentes, podemos buscar páginas de modelación también en 3D o podemos buscar también pues algún tipo de software o recursos que nos permitan encontrar juegos puntuales o lecturas de audiocuentos también. En internet hay, digamos que muchísimo material que las docentes pueden explorar, ya sea para compartir con los niños que ya esté creado o también crearlos por su iniciativa. De hecho, hay herramientas aún más conocidas, tal vez Canva, Genially, que tienen también otro tipo de funciones donde se pueden animar muchas presentaciones, donde también se pueden crear hipervínculos, para insertar videos o diferentes tipos de imágenes o de audios también y hacer las clases un poco más interactivas. También obviamente encontramos todas las aplicaciones de Google, del Classroom, por ejemplo, que yo creo que ya es bastante conocido, donde incluso los chicos pueden ahí también tener sus propios espacios de pizarrones o de pronto los Jamboard, donde ellos también pueden rayar o pueden subir imágenes o pueden pegar noticas. Con las profes también hemos utilizado tableros de Miro, cuando de pronto tenemos diferentes ideas o necesitamos socializar algún tema puntual, o sea, realmente hay la cantidad de herramientas son muchísimas. Aquí lo más importante es como tener claro cuál es el objetivo que queremos lograr, tanto con los niños como con las profes, para saber hacia dónde enfocar pues todos estos esfuerzos. Bueno, magistral. Hay un montón de, yo conocía el Classroom, Canva, por supuesto, pero los otros no. Están bastante interesantes, les voy a dar una revisada, a ver qué tal están. Y bueno, te quería preguntar un poco como que, ¿qué le aconsejarías o qué aprendizaje te queda de toda esta experiencia que estás viviendo con la tecnología y su implementación? ¿Y darías a esas personas que están un poco miedosas para implementarlas en sus aulas, ya sea directoras, educadoras, coordinadoras académicas? ¿Qué les dirías para que se animen? ¿Cómo encararlo? Bueno, yo creo que la principal experiencia de aprendizaje que he tenido en todo este tiempo de implementación ha sido ver los cambios tan significativos tanto en el quehacer de las docentes como en los procesos de aprendizaje de los niños, o sea, ver cómo ellos cada vez están más motivados, responden tan asertivamente a la incorporación de esos diferentes recursos, creo que ha sido la principal motivación para seguir aprendiendo, para seguir explorando esas nuevas herramientas. Y pues considero yo que definitivamente como profesionales de la educación debemos estar muy abiertos a nuevas perspectivas y a nuevas ideas para que nuestro quehacer cada vez sea más significativo y tenga impacto en las comunidades donde estemos trabajando, comunidades de padres, de otros colegas, directivos, de los mismos estudiantes. Como te decía hace un rato, no se trata como de endiosar a la tecnología y pretender que va a reemplazar otro tipo de procesos formativos que estamos llevando en el preescolar o en casa, sino se trata de mirar cómo podemos irlo integrando, cómo podemos hacer esa incorporación para el desarrollo de las habilidades de los niños en las diferentes etapas en las que ellos se están formando. Entonces, sí, la invitación es a darle la oportunidad, sobre todo, a mirar como qué tipo de herramientas nos pueden aportar en ese quehacer pedagógico que realizamos a diario y también cómo ese tipo de herramientas nos pueden facilitar ya sea en nuestra práctica un poco más administrativa, con todo el tema de planeaciones, documentos, informes, etcétera, así como enriquecer la parte de experiencias de aprendizaje con los chicos. Conozco casos también muy cercanos de docentes de bachillerato, de primaria, muy exitosos, donde incluso ya se han implementado
implementado programas de robótica o todas unas planeaciones de programación por bloques, por ejemplo. Entonces, realmente como que encaminar todo este uso de dispositivos de una manera muy acertada va a hacer que los chicos también a largo plazo incorporen otro tipo de habilidades dentro de sus procesos de formación. Entonces, esa es como la invitación. Obviamente encontraremos contenidos que a veces no nos sirven, encontraremos a veces contenidos que no son tan adecuados y está en nuestro criterio saber qué le estamos mostrando a los niños, cómo los estamos formando frente a eso, pero definitivamente también debemos darnos la oportunidad de enriquecer esos espacios de aprendizaje para ellos y para nosotros. Creo que con eso no queda, o sea, no queda duda de la importancia de todo este proceso, de hacerlo de forma correcta y bueno, de empezar a soltar un poco el miedo a través de la investigación de cómo podemos aplicar la herramienta, qué contenidos podemos mostrarles a los niños, cuánto, cómo. Creo que esas son respuestas que primero tiene que responderse la educadora para empezar a implementar y tú lo dijiste mejor que yo. Te agradezco mucho el tiempo, Andrea. Fue una conversación increíble. Ya casi una hora de nuestra conversación. Aprendí un montón. La verdad es que me voy de acá con un montón de mitos fuera de mi cabeza y espero que los que nos hayan visto también. Te agradezco tu tiempo de nuevo porque sé lo que significa para una persona que trabaja en educación inicial hacer tiempo, porque siempre que te llamo estás corriendo, suenan los niños atrás. Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Y este espacio queda grabado en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan ver cuando lo necesiten. Y bueno, sin más que decir, me despido y te mando un beso y espero que la conversación se repita otra vez. Claro que sí, Génesis, muchas gracias por la invitación tan especial, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y bueno, quedo también súper atenta a más dudas y a más ideas de cómo podemos seguir creciendo en este quehacer educativo. Excelente, muchas gracias y feliz noche por allá Gracias. ahora en Bogotá. Un abrazo para ti también. Gracias.